Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Biblia leída con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine y nos acompañe en esta lectura de la palabra, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del primer libro de los Reyes, capítulo 16. Una palabra de Yahvé fue dirigida a Jahú, hijo de Hananí, en contra de Basá. Te saqué del polvo y te hice jefe de mi pueblo Israel. Pero tú has seguido las huellas de Jeroboam y has hecho que mi pueblo Israel cometa los pecados que provocan mi cólera. Por eso voy a barrer con Basá y su casa. Dejaré tu familia igual a la de Jeroboam, hijo de Nabat. Aquel de la familia de Basá que muera en la ciudad será devorado por los perros, y el que muera en el campo será comido por las aves del cielo. El resto de los hechos de Basá, lo que hizo y sus hazañas, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Basá se acostó con sus padres y lo enterraron en Tirsa, y su hijo reinó en su lugar en esa ciudad. Pero estaba esa palabra de Yahvé dirigida al profeta Jehú, hijo de Hananí, en contra de Basá y de su casa, debido al mal que había hecho a los ojos de Yahvé. Había provocado su cólera con su conducta, imitando a la casa de Jeroboam, pero también por la manera como había acabado esta familia. El año 26 del reinado de Asa de Judá, Elá, hijo de Basá, pasó a ser rey de Israel y reinó 2 años en Tirsa. Su servidor Sinri, jefe de la mitad de los carros, conspiró contra él. El rey estaba entonces en Tirsa, tomando y embriagándose en la casa de Arsá. El comandante del palacio real de Tirsa. Era el año 27 del reinado de Asa de Judá. Sinri entró y le dio muerte y reinó en su lugar. Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can have it. Una vez rey, apenas se sentó en el trono, acabó con toda la gente de Basá, niños, parientes y amigos. No perdonó a ninguno. Así exterminó Sinri a toda la familia de Basá, según la palabra de Yahvé que había dicho contra Basá por medio del profeta Ahíu. Es que los pecados de Basá y de su hijo Eliá, quienes arrastraron a Israel a su pecado y a sus ídolos, había provocado la cólera de Yahvé, Dios de Israel. El resto de los hechos de Elá, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. El año 27 del reinado de Asa de Judá, Sinri llegó a ser rey por 7 días en Tirsa. El pueblo sitiaba la ciudad filistea de Gibetón. En el campamento, en el pueblo entero, la noticia
Sinrí conspiró contra el rey y lo asesinó. Ese mismo día en el campamento todos los israelitas proclamaron a Omrí, comandante del ejército como rey de Israel. Omrí y todo Israel subieron entonces de Gibetón para sitiar Tirsa. Cuando Sinrí vio que la ciudad estaba a punto de caer, se encerró en la fortaleza del palacio y le prendió fuego, y así murió en el incendio del palacio, pues también había cometido los pecados que disgustaban a Yahvé. Había seguido las huellas de Jeroboam y el pecado con que éste había arrastrado a Israel. El resto de los hechos de Sinrí, la conspiración que tramó todo esto, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. El pueblo de Israel se dividió. Unos querían nombrar rey a Timní, hijo de Ginat. Otros estaban con Omrí. Los partidarios de Omrí ganaron a los de Timní, hijo de Ginat. Timní murió y Omrí pasó a ser rey. Omrí llegó a ser rey de Israel el año 31 del reinado de Asa en Judá. Reinó 12 años, después de haber reinado 7 años en Tirsa. Compró a Semer la colina de Samaria en 2 talentos de plata y comenzó a construir en esa colina. Omrí hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé. Emitió la mala conducta de todos los que habían reinado antes que él. Siguió las huellas de Jeroboam, hijo de Nabat, y los pecados que habían cometido a los que habían arrastrado a Israel. Sus ídolos provocaron la cólera de Yahvé, Dios de Israel. El resto de los hechos de Omrí, lo que hizo, sus hazañas y todo esto está escrito en el libro de las crónicas de los reyes. Cuando Omrí se acostó con sus padres, lo enterraron en Samaria. En su lugar reinó su hijo Ahab. Ahab, hijo de Omrí, llegó a ser rey de Israel el año 38 del reinado de Asa de Judá. Asab, hijo de Omrí, reinó 20 años en Israel desde Samaria. Ahab hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé y fue peor que todos los reyes anteriores. No le bastó con mirar los pecados de Jeroboam, hijo de Nabot, habiendo tomado como esposa a Jezabel, hija de Itabal, rey de los sidonios. Se puso a servir a Baal y a postrarse ante él. Le levantó un altar en el templo a Baal que construyó en Samaria. Ahab levantó también un poste sagrado, y todos sus muchos otros pecados provocaron la cólera de Yahvé, Dios de Israel, mucho más que todos los demás reyes de Israel que habían venido antes que él. En su tiempo, Giel de Betel refundó Jericó, puso sus cimientos a costa de su primogénito Abiram, y cuando instaló las puertas sacrificó a su segundo hijo Segub, según la palabra que había dicho Yahvé por medio de Josué, hijo de Num. Elías, que era de Tisbe de Galad, fue a decir a Ahaz: tan cierto como que vive Yahvé, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrán estos años ni rocío ni lluvia, y a menos que yo lo ordene. Una palabra de Yahvé fue dirigida a Elías: sal de aquí y anda al este, te esconderás en el monte de Kerit, al oeste del Jordán. Tomarás agua del torrente y he ordenado a los cuervos que te provean allá abajo. Salió pues Elías e hizo lo que Yahvé le había dicho. Fue a instalarse en el torrente de Kerit,
al este del Jordán, y los cuervos le traían pan en la mañana y carne en la tarde. Al cabo de un tiempo el torrente se secó, porque no caía más lluvia en el país. Le fue dirigida entonces la palabra de Yahvé: levántate y anda e instálate en Sarepta, en la región de Sidón. He dado órdenes allá a una viuda para que te alimente. Se levantó y partió de Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: ¿quieres traerme un poco de agua en este cántaro para que yo beba? Cuando iba a buscarla, la llamó y le dijo: ¿podrías traerme también un trozo de pan? Ella le respondió: tan cierto como que vive Yahvé tu Dios, que no tengo nada cocido, solo tengo un poco de harina en un tiesto y un poco de aceite en un cántaro. Estaba recogiendo 2 atados de leña y vuelvo a la casa para prepararlos para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego vendrá la muerte. Elías le dijo: no temas, anda y haz lo que te digo, solo que prepare primero un pancito y me traigas. Luego harás lo otro para ti y para tu hijo, porque esto dice Yahvé, Dios de Israel: la harina del tiesto no se acabará y el aceite del cántaro no se terminará hasta el día en que Yahvé haga llover sobre la tierra. Ella se fue e hizo tal como lo había dicho Elías, y durante mucho tiempo tuvieron que comer ella y el hijo. La harina del tiesto no se acabó y el aceite del cántaro no se terminó, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Elías. Sucedió después que el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo. Su enfermedad empeoró y exhaló el último suspiro. Entonces ella dijo a Elías: ¿por qué te has metido en mi vida, hombre de Dios? ¿Has venido a mi casa para ponerme delante de Dios todas mis faltas y para hacer morir a mi hijo? Le respondió: dame a tu hijo. Elías lo tomó en los brazos de esa mujer y subió al cuarto de arriba donde se alojaba y lo acostó en la cama. Luego invocó a Yahvé, Dios mío, dijo: ¿harás que caiga la desgracia aún sobre esta viuda que me ha alojado, haciendo que muera su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño e invocó a Yahvé: Yahvé, Dios mío, devuélvele a este niño el soplo de vida. Yahvé oyó la súplica de Elías y le volvió al niño la respiración. Estaba vivo. Elías tomó al niño, lo trajo del cuarto alto de la casa y se lo devolvió a su madre. Elías le dijo: mira, tu hijo está vivo. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora sé que tú eres el hombre de Dios, y cuando tú dices esa palabra de Dios, es verdadera. Mucho tiempo después, hacía ya 3 años, fue dirigida la palabra de Dios a Elías: vete y preséntate a Ahab, pues haré caer la lluvia sobre la tierra. Partió pues Elías para presentarse ante Ahab. El hambre era terrible en Samaria. Ahab acababa de enviar a Obadías, administrador del palacio real. Ese Obadías tenía realmente el temor de Yahvé. Cuando Jezabel masacró a los profetas de Yahvé, Obadías había tomado a 100 de ellos y los había escondido de 50 en 50 en cavernas, a donde les llevaba agua y pan. Ahab dijo a Obanías: recorre el país, inspecciona todos los manantiales y todos los torrentes. A lo mejor encontrarás hierba para meter con vida a los caballos y a las mulas en vez de sacrificarlos. Se repartieron pues el país
para recorrerlo. Ahab se fue solo en un camino y Obadías se fue solo por otro. Cuando Obadías iba de camino, le salió al encuentro Elías. Obadías le reconoció, se echó con el rostro en tierra y le dijo: ¿Eres tú, Elías, mi señor? Este le respondió: sí lo soy. Vete a decirle a tu amo que he llegado. Obadías le respondió: ¿qué pecado cometí para que te pongas a tu servidor en manos de Ahab? Me hará morir, pues tan cierto como que Yahvé tu Dios vive, que no hay territorio ni reino a donde mi amo no haya mandado a buscarte. Y cuando decían: Elías no está aquí, hacía que ese reino o ese territorio jurara que no te había visto. Ahora tendré que decirle a mi amo que tú llegaste. Mientras te deje para ir a informar a Ahab, el espíritu de Yahvé te habrá trasladado quién sabe a dónde. Y como no te encontraran, él me mandará a ejecutar. Tú sabes, sin embargo, que tu servidor teme a Yahvé desde niño. ¿No le contaron a mi señor lo que hice mientras Jezabel masacraba a los profetas de Yahvé? Escondí a 100 profetas de Yahvé de 50 en algunas cavernas y les proporcioné pan y agua. ¿Y quieres que vaya a decirle a mi amo: Elías está aquí? Ciertamente me matará. Elías le respondió: por Yahvé Sabaoth, a quien sirvo hoy mismo, yo me presentaré a Ahab. Abdías fue a ver a Ahab para transmitirle la noticia. Ahab fue al encuentro de Elías. En cuanto Ahab vio a Elías, le dijo: aquí está el causante de la desgracia de Israel. Elías le respondió: no soy yo el causante de la desgracia de Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han abandonado los mandamientos de Yahvé y se han vuelto a los Baales. Anda pues a reunir a los israelitas que vengan contigo al monte Carmelo, y con ellos los 450 profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel. Ahab convocó a todo Israel al monte Carmelo y también reunió a los profetas. Entonces Elías se acercó al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo saltarán en un pie al otro? Si Yahvé es Dios, síganlo; si lo es Baal, síganlo. El pueblo no respondió. Elías dijo al pueblo: yo soy el único que queda de los profetas de Yahvé, y ustedes ven aquí a 450 profetas de Baal. Dennos 2 toros. Ellos tomaron uno, lo descuartizaron y lo pondrán sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro y lo pondré sobre leña sin prenderle fuego. Luego invocarán el nombre de Dios, de su Dios. Yo invocaré el nombre de Yahvé. El Dios que responda enviando fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió: muy bien. Elías dijo a los profetas de Baal: como ustedes son más, elijan primero su toro y prepárenlo. Invoquen el nombre de su Dios, pero sin prenderle fuego. Tomaron pues el toro que les pasaron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta la tarde, gritando: Baal, respóndenos. Pero no se oyó nada ni hubo respuesta alguna mientras saltaban delante del altar que habían levantado. Llegó el mediodía. Elías se mofaba de ellos, diciendo: griten más fuerte, les decía. Si bien es Dios, tal vez está meditando, o está ocupado, o anda viajando. A lo mejor está durmiendo y tiene que despertarlo. Gritaban pues cada vez con más fuerza, mientras que se hacían, según sus costumbres, incisiones con cuchillos para que corriera la sangre. Siguieron gesticulando toda la tarde
hasta el momento en que se presentaba la ofrenda vespertina, pero no se oía nada, ni una respuesta, ni tampoco reacción alguna. Elías dijo entonces a los del pueblo: acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a Elías mientras éste levantaba de nuevo el altar de Yahvé que había sido derribado. Tomó 12 piedras según el número de las tribus de Jacob, el nombre que les había recibido estas palabras de Yahvé: tu nombre será Israel. Elías arregló las piedras, después cavó alrededor del altar una zanja que podía contener como 30 litros de agua. Acomodó la leña y partió en trozos el toro y lo puso sobre la leña. Luego dijo: llenen con agua 4 cántaros y vacilen sobre el holocausto y la leña. Así lo hicieron y les dijo: háganlo de nuevo. Lo hicieron por segunda vez, añadió: una vez más. Lo hicieron por tercera vez, el agua escurría del altar y llenó toda la zanja. En la hora en que se presenta la ofrenda de la tarde, Elías el profeta se adelantó y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepan hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu servidor y que en todo actúo según tu palabra. Respóndeme, Yahvé, respóndeme. Que sepan este pueblo que tú eres mi Dios, Yahvé. Tú eres Yahvé, que tú eres el que convierte sus corazones. Bajó entonces el fuego de Yahvé, que consumió el holocausto y la leña, y absorbió toda el agua que había en la zanja. Al ver esto, todo el pueblo se echó con el rostro en tierra, gritando: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. In a magical world full of mysteries, brave adventurers set off on a quest for the Dophus, dragon eggs with immense powers. Dios. Entonces Elías le dijo: detengan a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Los apresaron. Elías mandó que los bajaran al torrente Sihón y allí los desgolló. Elías dijo a Ahab: ahora sube, come y bebe, porque ya está aquí el trueno que anuncia la lluvia. Ahab subió para comer y beber, mientras Elías subía a la cumbre del Carmelo. Allí se inclinó y se puso cara entre sus rodillas. Luego dijo a sus sirvientes: sube y mira para el lado del mar. El muchacho miró y dijo: no hay nada. Elías le dijo: vuelve de nuevo. Cuando volvió la séptima vez, subía desde el mar una nubecilla no más grande que la palma de la mano. Elías dijo entonces: anda a decirle a Ahab que enganche su caballo y baje, porque si no va a pillar la lluvia. En poco tiempo el cielo se oscureció, el viento empujó las nubes y cayó la lluvia a torrentes. Ahab se subió a su carro y se volvió a Gisel. Entonces la mano de Yahvé se posó sobre Elías. Este se apretó el cinturón y corrió delante de Ahab hasta la entrada de Jezreel. Ahab contó a Jezreel todo lo que había hecho Elías y cómo había dado muerte a cuchillo a todos los profetas. Jezabel mandó a decir a Elías: que los dioses me maldigan una y otra vez si mañana a la misma hora no he acabado contigo, como tú lo hiciste con ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Llegó a Berseba en el territorio de Judá y allí dejó a su sirviente. Se adentró en el desierto durante todo un día de camino.
Luego fue a sentarse bajo un retamo y pidió la muerte. Basta, dijo, Yahvé, toma mi vida, porque ya no valgo más que mis padres. Se acostó y se quedó dormido. Un ángel se le tocó a Elías y le dijo, levántate y come. Miró y vio que había allí cerca de él una tortilla cocida sobre piedra y un cántaro de agua. Comió y bebió y se volvió a acostar. Por segunda vez el ángel de Yahvé se le acercó, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Comió y bebió conforme a ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios, el Horeb. Allí se dirigió hacia la caverna y pasó la noche en ese lugar. He aquí que le fue dirigida la palabra de Dios. Elías, ¿qué haces aquí? Respondió, ardo de indignación por Yahvé Sabaoth, porque los hijos de Israel me han abandonado, han derribado tus altares, han dado muerte a cuchillo a los profetas. Solo he quedado yo y tratan de matarme. Yahvé le respondió, sal afuera y quédate en el monte delante de Yahvé. Y Yahvé pasa. Un viento fuerte y violento pasa delante de Yahvé, hunde los montes y parte las rocas. Pero Yahvé no está en el viento. Después del viento viene un terremoto, pero Yahvé no está en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero Yahvé no está en el fuego. Después del fuego se sintió el murmullo de una brisa suave. Cuando Elías la oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se mantuvo a la entrada de la caverna. Entonces se oyó una voz, Elías, ¿qué haces aquí? Respondió, ardo en indignación por Yahvé Sabaoth, porque los hijos de Israel te han abandonado. Han derribado tus altares, dado muerte a cuchillo a los profetas. Solo he quedado yo y tratan de matarme. Yahvé le dijo, vuelve por el mismo camino y anda hasta el desierto de Damasco. Cuando hayas llegado allá, consagrarás como rey a Arán de Israel. Consagrarás a Jehú, hijo de Nisim, como rey de Israel, y consagrarás a Eliseo como de Sabat, de Abel Mejolá, como profeta en vez de ti. Al que escape de la espada de Hazael, lo hará morir Jehú. Al que escape de la espada de Jehú, lo hará morir Eliseo. Pero dejaré con vida a 7,000 hombres en Israel, que con todos aquellos cuyas rodillas no se doblaron delante de Baal y cuya boca no le dio un beso. Partió de allí Elías y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien estaba arando. Tenía 12 medias hectáreas de tierra para arar y estaba en la 12ª. Elías se acercó y le tiró encima el manto. Inmediatamente dejó sus bueyes. Eliseo corrió tras Elías. Permítame, le dijo, que vaya a abrazar a mi padre y te seguiré. Pero Elías le respondió, puede volverte, era algo sin importancia. Eliseo se alejó, pero para tomar la yunta de bueyes y sacrificarlos. Asó su carne con el yugo y se lo sirvió a su gente. Luego se levantó, salió tras Elías y entró a su servicio. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado al capítulo 20 del primer libro de los Reyes. Mañana continuamos al capítulo 19. Mañana vamos a continuar con el capítulo 20, si Dios quiere. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Nos vemos mañana para seguir leyendo la palabra de Dios. Hasta mañana, Dios mediante.